esta enseñanza en dos partes. La primera vamos a hablar acerca de un altar referente a la toma de una ciudad. Y luego, como algo mucho más profundo e importante, va a ser el altar de nosotros mismos. Entonces, vamos a ver de qué trata un altar, cuáles son los principios, los fundamentos del altar y que nos conciernen en lo que es este entrenamiento de guerra espiritual. Voy a lanzar conceptos concisos, precisos, importantes de lo que pude investigar. Entonces, presten atención y comencemos. ¿Qué es un altar? Esta es la primera pregunta. Y bueno, está resumido en este pequeño párrafo. ¿Qué dice? Es un acto, un altar es un acto profético representado por un acto físico que establece una entidad espiritual en algún lugar. Los altares son usados para establecer la presencia y el gobierno, ya sea de Dios o de la tiniebla. Entonces, normalmente se erige un altar con piedras, en otros casos con tierra, pero con un propósito que es establecer una entidad en aquel lugar donde se ha levantado el altar para establecer su presencia y su gobierno. Esto puede ser levantado en nombre de Dios o de algún principado o potestad de la tiniebla. Y se lo hace de forma física, como les decía, con piedritas, con monolitos, con monumentos. Los altares se establecen en los lugares altos. Un principio espiritual es que el que gobierna sobre el monte gobierna la ciudad. Para establecer tronos y dominios sobre un territorio se debe edificar altares en los montes. El enemigo quiere tomar los lugares altos porque siempre ha sido su deseo, ¿no? Ser semejante a Dios. Dice que quería subir a la asamblea del monte de Dios para establecer ahí su trono. Entonces, el entendimiento espiritual es que en los lugares altos se encuentra el gobierno y por tanto es necesario primero tomar estos lugares. Dios nos manda a pelear en las alturas, parados sobre el monte. Si leemos las escrituras y vemos los altares hechos a Dios, el Señor, como en el caso, por ejemplo, de Moisés, ahí en la gráfica, esto está en Éxodo 17, el Señor le indica a Moisés que vaya a un lugar alto, y bueno, ahí levante sus manos porque de él iba a depender la victoria en ese acto físico de estar encima del monte, levantando las manos en dirección hacia la batalla que estaba ocurriendo en ese tiempo contra Amalek. Y ya conocen la historia, ahí vemos cómo sostienen en sus brazos los jóvenes guerreros, ahí Josué y Caleb, si no me equivoco. No estoy muy seguro. El punto es que este es un diseño que quise plantearles de cómo el Señor mira desde lo alto y nos lleva a establecer una victoria desde las alturas. Y bueno, como primer punto es eso. Leyendo las escrituras, revisando también un poco lo que tiene que ver con los altares, descubrí que cuando una persona hace un altar,
Dios se le revelaba a él con un nombre o con un atributo. A Abraham se le revela cuando él está sacrificando a Isaac en un altar. Y bueno, Abraham elige ese altar, mata al cordero y dice: Dios es mi proveedor, no Jehová Jireh. Igual, precisamente en esta batalla, Moisés levanta un altar y declara: Jehová es mi estandarte. Y así, en varios lugares, el nombre de Dios se establece en un altar. Y al hablar de nombre, hablamos de atributos, características, naturaleza, personalidad. Y en una parte leí en Éxodo 6 que cuando está hablando con Moisés, le dice: yo me presenté a Abraham, a Jacob, a Isaac como el Shaddai, mas a ti me presento como yo soy, como Jehová. Y ahí vemos cómo el Señor se va revelando con ciertas características en tiempos que nosotros necesitamos conocer a un Dios de esa naturaleza. Bueno, quise también, a modo grueso, establecer, indicarles algunas leyes territoriales que es concerniente a los altares. Y si ven el gráfico, ahí está el monte, vemos una ciudad, ¿no?, debajo del monte, y por encima, si notan, hay una ciudad espiritual. Traté de ser lo más gráfico. Esta es la imagen que me pareció más ideal. Dice la ley territorial: una ciudad es un asiento de gobierno. La tiniebla establece una ciudad espiritual en el territorio que se le ha asignado por medio de altares. Su trono, por tanto, está en los montes y utiliza al ser humano para establecer. Como vimos en una de las primeras clases, el vínculo para establecer cualquier diseño es a través del alma del hombre. Tanto Dios como la tiniebla, como el enemigo, utiliza al hombre para establecer diseños y jerarquía. Y el enemigo pone su trono en el monte, edifica el diseño de la ciudad espiritual, por la cual rige a la ciudad física. Por ejemplo, La Paz tiene una ciudad espiritual que va totalmente contra su nombre, porque creo que el enemigo ha diseñado una ciudad encima de La Paz de caos, de disturbios, de conflictos, y ha ido contra un diseño que el Señor seguramente estableció para él, pero por causa de que alguien entregó el gobierno de esa ciudad al enemigo a través de un altar, esa ciudad fue potestad y fue tomada por el enemigo. Entonces vemos la importancia de un altar. Un altar es el punto de inicio para tomar cualquier sitio. Entonces estamos hablando ya en este nivel de que el fundamento y la base de lo que se va a hacer en guerra es establecer altares. Eso es muy importante. Y a continuación tenemos dos leyes que puedes sacar también, y están resumidas. Vamos a leer cada una de ellas. Todos los montes son consagrados a un espíritu, es decir, los altares son derechos territoriales que le permiten a una potestad obrar sobre aquel lugar. Dios quiere entregarnos territorios y Dios quiere que tú y yo gobernemos sobre naciones. Esa es una verdad. Dios entrega al hombre territorios a nombre de él. Nosotros posicionamos a Cristo como rey en un territorio, pero él nos manda a que podamos nosotros gobernar en las naciones. Entonces, puede ser un poco redundante, pero es necesario que podamos entender de qué se trata esto. En Primera Reyes 23 es un pasaje corto, pero que da mucha luz. Si pueden buscarlo ahí ustedes, yo les digo de qué trata. Están en una guerra y el Señor les instruye a su pueblo, les da una serie de estrategias. Van destrozando los filisteos, si no me equivoco, al rey de Siria.
Y ellos dicen en este pasaje que el Dios que les acompaña es un Dios de los montes. Por eso nos están venciendo. Pero ¿qué tal si bajamos a este ejército y lo llevamos a la llanura y vemos si ahí nos puede vencer? Dios es un Dios de todo, dice después. Yo puedo en los valles, en los montes, destruir al ejército que yo quiera. Pero ciertamente hay un principio ahí que establece el Señor de que el gobierno, la autoridad, la victoria siempre va a estar en las alturas. Siempre desde lo alto vamos a vencer. En un altar se levanta el nombre de quien va a gobernar ese lugar y será pertenencia de aquel a quien se haya elegido un altar. Si ese altar es para Dios, Él traerá salvación y libertad para ese lugar. Ahora sí quiero leer con ustedes este versículo, me parece tremendamente importante. Les digo porque Isaías 19. Sí, 19. Del 19 hasta el 22. ¿Qué pasa cuando Dios se establece en un lugar como rey? Este verso nos dice qué va a pasar si nosotros establecemos a Jesús como rey de su. Tremendo verso. 19. En aquel tiempo habrá altar para Jehová en medio de la tierra de Egipto, y monumento a Jehová junto a su frontera. Y será por señal y por testimonio a Jehová de los ejércitos en la tierra de Egipto, porque clamarán a Jehová a causa de sus opresores, y Él les enviará Salvador y príncipe que los libre. Y Jehová será conocido de Egipto, y los de Egipto conocerán a Jehová en aquel día, y harán sacrificio y oblación, y harán votos a Jehová, y los cumplirán, y herirá a Jehová a Egipto, herirá y sanará, y se convertirán a Jehová, y les será clemente y los sanará. Aquí hay tres cosas. Cuando se establezca el altar a Jehová, Él dice que va a ser una señal y un testimonio de un clamor nuestro. Y ese clamor va a ser llegado a los oídos de Dios. Y Dios va a bajar como un príncipe salvador y nos va a traer libertad, sanidad y salvación. Eso dice en este pasaje. Y resalta algo interesante, que dice Egipto. ¿Por qué en Egipto? Justo pasando algunos versos en Apocalipsis, dice, cuando habla de los dos testigos, que estos dos testigos que hacen milagros, prodigios y están juzgando a las naciones, mueren. La bestia los mata y los expone en un lugar que en lo espiritual es Sodoma y Egipto. Si no me equivoco, está en Apocalipsis 6. Y dice, esta ciudad espiritual, porque dice la plaza, nos expone en la plaza, que en el sentido espiritual es Sodoma y Egipto, lugar donde Jesucristo mismo fue crucificado. Jesucristo fue crucificado en Egipto, en lo espiritual. Y si se dan cuenta, Jesús muere en un monte. Entonces fue un sacrificio vivo, fue un altar al Señor, el altar máximo que pudo haber existido. Ya le fue dado el gobierno, el honor, el imperio y la honra por los siglos, para que nos toque a nosotros. Ya está el altar hecho, ya está consumado. Pero ciertamente el mismo hombre ha prevaricado y ha puesto al enemigo como gobierno. Toca derribar el altar y volver a levantar un altar acá en su imperio y establecer esta palabra. Porque el Señor dice que cuando se establezca señal y testimonio por medio del altar, Él va a venir a salvación. Es lo que queremos, es que la gente se salve, la gente se sane y la gente sea ayudada. Va a pasar eso. De ahí la importancia de establecer un altar. Y eso tenemos que ir averiguando. ¿Qué altares se han puesto en nuestra vocación? Para cerrar esta parte, fue concisa, ¿no? Dice los altares, siguiente, por favor. Los altares abren portales, puertas en el cielo. Eso lo explicó también Rodrigo en la anterior clase. Dijo que hay lugares con una energía divina
en los que se establecen ciertos puntos de poder y se erigen, como en este caso Babel, no hicieron donde sea esa torre, hicieron en un lugar clave donde la energía fluía del cielo a la tierra. Entonces nosotros debemos ser ese conjunto para unirse a su tierra. Jacob, cuando tuvo ese sueño, justamente posó en ese lugar que había una energía y por eso tuvo ese sueño tan revelador. Entonces, bueno, vamos a ver un poco más de eso, de Betel más adelante. Eso en cuanto a la guerra, la estrategia en la ciudad. Necesitamos saber estos principios que se han visto, he tratado de resumirlos de ser conciso, pero es tremendamente importante ubicar estos altares, dónde están, a quién han sido erigidos, en nombre de esa potestad, derribarlos y establecer, como Dios nos guía, el altar para los lugares que corresponden. Segunda parte. La segunda iba a constar de que íbamos a hablar de los altares en nosotros. Tutsi dijo la estrategia territorial. Primero tenemos que conquistar el territorio en nuestro corazón, luego las familias, la congregación y la ciudad. Entonces, nuestro primer territorio, nuestro primer altar tiene que ser erigido en nuestro corazón. Piedras vivas. Yo creo que están familiarizados con este verso en Pedro. Me pareció curioso la traducción literal en la Biblia textual de vivas. Piedras vivas. Vivas significa literalmente que están viviendo para. Es decir, las piedras somos piedras que están viviendo para un programa y el nombre que ustedes quieran. Solo hay dos opciones: o vivimos para Dios o para el enemigo. No hay destinos. Entonces, como piedras vivas, nosotros debemos ser ese altar, ese sacrificio. Cuando alabamos, declaramos las palabras que ciertamente no son difíciles, no son fáciles de proclamar, ¿no? De rendir por Dios, pero eso es lo que es necesario saber: ser un sacrificio vivo para establecer la presencia de Dios en nuestras vidas. Imagínense si el altar que está establecido en un monte trae la presencia de Dios y el gobierno, y nosotros como altares vivos llevamos la presencia de Dios a todas partes, ¿no? Tenemos el gobierno de Dios a donde quiera que vayamos, y eso es muy, muy importante. Entonces, necesitamos levantar en nuestros corazones el altar vivo de Dios, en el cual Cristo se va edificando en nosotros. Porque si leemos Pedro, ciertamente no habla de altares, pero nos da una revelación mayor que ahora vamos a tocar, que es el altar como origen y núcleo de la morada de Dios. Cuando están volviendo de la cautividad de Babilonia, Esdras y Zorobabel tienen un propósito, son los primeros que van a Jerusalén, y ellos van con la idea de reedificar el templo que había sido destruido. Pero si leen Esdras, antes de hacer cualquier cosa en el templo, ellos primero restauran el altar. Lo primero que hacen es llegar, restaurar el altar, ofrecer sacrificios, y recién les es permitido, o es permitido por el Espíritu, de que puedan reconstruir el templo, ¿no? Y luego ya llegan Nehemías para los lugares. Pero ahí notamos una verdad: si queremos hacer morada de Dios en nosotros, primero tenemos que elegir ese altar en nuestros corazones. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo elegimos el altar? Para eso vamos a leer un pasaje de Deuteronomio que nos va a dar las pautas de cómo nos volvemos altares a Dios para hacer morada al Señor. Vamos a Deuteronomio 12.
Sí, 12 del 1, vamos a leer hasta el verso 12. Y vamos a ir un poco desglosando cada parte de este pasaje. Y vean mientras lean, el Espíritu empiece a mostrarles palabras claves, y empiece a revelar ciertas cosas que necesitamos entender. Voy a empezar. Estos son, como título ven, el santuario único más genial para lo que queremos soltar ahora. Estos son los estatutos y decretos que cuidaréis de poner por obra en la tierra que Jehová, el Dios de tus padres, te ha dado, para que tomes posesión de ella todos los días que vosotros viviereis sobre la tierra. Destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros toleraréis sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y sus imágenes de acera, consumiréis con fuego y destruiréis las esculturas de sus dioses y raeréis su nombre de aquel lugar. No haréis así a Jehová vuestro Dios, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre para su habitación, eso buscaréis y hallaréis. Y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Y comeréis ahí delante de Jehová vuestro Dios, y os alegraréis vosotros y vuestras familias en toda obra de vuestras manos en la cual Jehová tu Dios te hubiera bendecido. No haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora, cada uno lo que bien le parece, porque hasta ahora no habéis entrado al reposo y a la heredad que os da Jehová vuestro Dios. Mas pasaréis el Jordán y habitaréis en la tierra que Jehová vuestro Dios os hace heredar, y os dará reposo de vuestros enemigos alrededor, y habitaréis seguros. Y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre, allí llevaréis todas las cosas que Dios manda, vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas elevadas de vuestras manos, todo lo escogido de los votos que hubierais prometido a Jehová. Y os alegraréis delante de Jehová vuestro Dios, vosotros, vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros siervos, vuestras siervas y el levita que habitan vuestras poblaciones, de cuanto no tienen parte ni herencia con vosotros. Según que leí tan rápido, pero no se preocupe, vamos a hacerlo paso por paso. Voy a darle la primera lectura para ahora ya empezar a ver qué puntos he podido sistemáticamente dividir. Y es como unos pasos que debemos hacer, ¿no? Como ciertos factores necesarios para elevar este santuario. Del verso 1 al 4, usa destrucción de los ídolos, los lugares altos y otros lugares. ¿A qué se refiere eso? Me acordé que cuando hablábamos con los maestros, y todos están presentes, hablamos de que cuando hablamos de la puerta de la cárcel específicamente, que estábamos en prisiones, o sea, esta cárcel, esta puerta de la cárcel habla de las prisiones del perdón, también prisiones de maldad, de raíz de amargura. Y esa raíz de amargura nos traía a recuerdo que Esaú vendió su primogenitura por un plato de lentejas, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Hay muchas interpretaciones. Hay una sencilla que quiero soltar ahora, que es: él cambió la gracia de Dios, es una gracia tremenda, una bendición muy grande, por un deseo momentáneo que lo hizo, pero después se arrepintió y no pudo devolver, no pudo recuperar su primogenitura. ¿Qué pasa ahí? Ahí estamos hablando de un problema en el corazón. También veíamos al joven rico que había cumplido toda la ley de Jesús, y le dice a Jesús: ¿qué más puedo hacer para seguirte? Y le dice: vende
todas tus cosas y las a los pobres y a los ricos. Eso fue también un problema en el corazón. ¿Cuál era ese problema? Tanto en Esaú como en el joven rico, y como Simón el Mago en Hechos 8, él quería comprar el don del Espíritu. Y ahí Pedro le dice estas impresiones de maldad y el de amargura veo en el corazón. Tenían un ídolo en particular, ellos tres. Ellos tenían que derivar algo en sus vidas para poder ciertamente ser discípulos de Cristo. Discípulos, no creyentes, que es muy diferente. Y eso es algo muy, muy fuerte. Si leemos Lucas 14, vemos una serie de requisitos para ser discípulo. Y entre esos están cosas como: si no aborreces a tu hermano, tu hermana, tu mamá, tu papá, no puedes ser un discípulo. Si no negares hasta tu propia vida, no puedes ser un discípulo. Si no cargares tu cruz cada día, no puedes ser un discípulo. Y varias cosas más. Por eso veíamos en Piedras Vivas ahí, ¿no?, una cruz en el dibujito. Porque derribar ídolos es derribar nuestros deseos, de sacrificar varias cosas, morir. ¿Qué palabra nos duele esa? Morir cada día. Pero orábamos y decía: Señor, son palabras difíciles de decir, pero tu gracia nos sostiene. Él va a terminar la obra. Solo tenemos que tener un corazón bonito para que Él pueda trabajar con nosotros. Como segundo punto, del verso 5 al 7, debemos hacer un altar en el lugar que Dios escoge para poner allí su nombre y su habitación. Y me preguntaba, ¿cuál es ese lugar? No estamos hablando de un lugar físico en sí, ¿no?, como cuando hagamos las tomas, sino qué lugar tenemos que ir para establecer un altar. ¿Dónde nos va a llevar el Señor? ¿Qué creen ustedes? Y fuimos hablando de este lugar en varias reuniones, en varios entrenamientos. Hay un lugar que el Señor nos quiere llevar y tenemos que estar en ese lugar. ¿Cuál creen que sea ese lugar donde debemos establecer nuestro altar? Sion. Muy bien. Al monte de Sion es donde el Señor nos quiere llevar para edificar el altar. Es el lugar perfecto. Y en el Salmo 24 vemos, ¿no?, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas. Y ahí vamos viendo el primer punto, ¿no?, de los ídolos, de derribar todas esas cosas. Primero tenemos que hacer eso, de los ídolos, de morir a muchas cosas, y entonces podremos subir a recibir la bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Y ahí abre las puertas, ¿no?, para que entre el Rey de Gloria. Tiene mucho sentido una vez que entendemos que cuando queremos que el Señor gobierne nuestras vidas como ese Rey de Gloria y abramos las puertas, es cuando edificamos primeramente sentar en nuestros corazones en Sion. Y bueno, ahí el Señor gobierna. Ya habíamos hablado de que cuando se pone un altar es para que alguien gobierne. El tercer punto, y esto lo vamos a ver más adelante con mucha más profundidad, dice: no hacer lo que a cada uno le parece, decir en el verso 8 hasta el 10 habla de lo mismo, sino entrar a su reposo. Ese es el tercer punto medular, porque está en el medio de esta enseñanza. Quédense con la palabra reposo, luego lo vamos a ver. El verso 11 dice: en el lugar de su habitación presentar nuestra gratitud, alabanza, votos y adoración. ¿Qué quiere decir eso? Que eso también lo vamos a ver más adelante. Pero ciertamente Dios escogió ese lugar siempre para pactar con nosotros, donde Él revela sus promesas, sus palabras y su propósito. Y esto vamos a andar
con dos ejemplos de la misma persona que vivió años antes de que se escribiera el Deuteronomio, que se establezca esto, y que cumplió con todos estos requisitos. Hablamos de Jacob. Y en el verso 12 ya estamos en su presencia. Gozamos plenamente de su presencia, disfrutamos la heredad que nos da. ¿Cuál es la heredad que nos da? La tierra prometida en ese punto, ¿no? Mucho más al fondo la heredad es la vida eterna. Y la vida eterna, tengo más adelante, es esa palabra. Pero la vida eterna no es que no tengamos que ver muerte solamente en una vida sin fin. Vida eterna es que la naturaleza divina, que tenemos un privilegio, se una a la nuestra y seamos uno con él. Básicamente eso es vida. Y cuando hablamos de raíz de amargura, yo leí una palabra que nos mandaron, ¿cierto? De que las aguas, este tipo de aguas dulces, que alimenten los árboles de justicia. Toda raíz de amargura sea secada. Y ese árbol de vida eterna es Jesús. Entonces yo le hice una relación de que estas raíces de amargura que vienen a levantar a Dios van a ser desechas por esta promesa, por esta heredad, ¿no?, de la vida eterna, por llegar a lo que el Señor nos ha prometido y queremos alcanzar. Entonces, les decía, veamos el ejemplo, ¿no?, de Jacob, que ya les mencionaba hace un momento de encuentro con el sueño que está en Génesis 28. Voy a leer no todo el capítulo, solo partes que me parecen muy importantes de sacar. ¿Ya? Conocemos la historia. Quiero leerles estos versos. El 13, 28, 13. Ella llega a un lugar para reposar y, bueno, él pone una piedra por cabecera, no por almohada, por si acaso, como cabecera es esta. Cabecera de nuestras camas, un apoyo de su cabeza. Pero estaba ahí la cabecera, el reposo ahí. Y esta cabecera estaba erigida en un lugar claro donde había movimiento espiritual, había una energía corriente, un punto de poder que Dios establecido. Ahí sueña y esta revelación de que Dios está ahí en una escalera que va hacia su tierra, ¿no? Y Dios le dice en el verso 13: aquí Jehová está menguando de ella en la escalera, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham, su padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostada te la daré a ti y a tu descendencia. Y le da una serie de bendiciones. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es ese lugar, es otra cosa que casa de Dios, pueblo del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto, diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardara en este viaje en que voy, y me diera pan para comer y vestido para vestir, y si volviera en paz en casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y a esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me diere, el Dios me apartaré de ti. Historia 1. Vamos a la historia 2, capítulo 35. Quédense con algunos segmentos. Pero yo resumí acá, a modo de resumen, en las dos historias hay muchas cosas que ocupan perfectamente. Esta es un poco más extensa, pero mucho más reveladora por eso. Desde el versículo 1, 35, lo dijo Dios a Jacob: levántate y sube, Betel, me imagino que está en un lugar alto, y quédate allí, y haz allí un altar a Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Génesis 28. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos, y mudad vuestros vestidos, y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar a Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas.
Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán, después de Betel, todo el pueblo que con él estaba, y edificó un altar y llamó al lugar Betel, porque allí había aparecido Dios con Julián, su hermano. Verso 9. Apareció otra vez Dios a Jacob, y le bendijo, y le dijo: tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. Y le volvió a una serie de bendiciones. Y en el verso 14 eligió una señal en el lugar donde había estado, donde había hablado con él, una señal de piedra. Volvió a hacer una libación, derramó aceite y puso el nombre del lugar de Betel. Tanto en el capítulo 28 y 35, Dios escoge el lugar y el momento para hacer un pacto con él. Y el altar es una señal del establecimiento de la habitación de Dios, de la morada de Dios. Porque él dice: esta es casa de Dios. Ciertamente en ese punto el Señor se había revelado a él. Desde ese momento Jacob sabía que era el momento clave de su vida, que vio a Dios y dijo: él va a ser mi Dios. Y hizo votos. Le dijo: si tú me dieres de comer, me vistieres y me dieres paz y volviera en paz, no por el temor que tenía de encontrarse con su hermano, tú serás mi Dios, tú serás mi Dios. Y empezó una comunión. Y Dios cumplió, ¿no? Él le pasó y dijo: te daré esta tierra. Y lo bendijo con tantas cosas lindas. Y volvió Dios a decirle: vuelve a este lugar, haz un altar. Y ahí dice que quitaron todos los ídolos y sacaron los zarcillos de sus orejas, las mujeres. Y bueno, aquí en este del medio dice: derribar los ídolos de nuestras vidas y nos quitan el propósito y la bendición. Si no hubieran hecho eso, el propósito que viene con el nombre de que le cambió de Jacob a Israel no hubiera pasado, ni tampoco la bendición resuelta. Y también tenían que limpiarse, mudar sus vestidos, que los vestidos significan la justicia, ¿no? De cada uno, quitando los zarcillos, que es la voz de confusión, la voz de mentira a nuestros oídos. Y bueno, como último punto, Dios será visto en medio de su iglesia. La gloria del Señor está en su casa. Hay una protección sobrenatural cuando andamos en el pacto de Dios. Estas cosas se han puesto de acuerdo a los versos que hemos leído. El terror se apoderó de las ciudades vecinas y no pudieron tocar al pueblo de Israel mientras estaba camino de Betel. Dios le da propósito, le da bendición. Y él, como señal, edifica un altar. Edifica un altar porque está entregando a Dios votos y le está entregando a Dios prácticamente su vida. Cuando le dice: tú serás mi Dios, eso ya es fuerte, porque tú vas a ser el dueño de mi vida, eres mi Dios. No puedo de aquí adelante desobedecerte, ¿verdad? Y bueno, a lo que el punto, ¿no? De casa de Elohim. ¿Qué se refirió Jacob con casa de Dios? Me pareció curioso que el lugar antes de que se llame Betel se llamaba Luz. Luz. Y la luz, quitando toda tiniebla de nuestra vida, Dios se revela. En la luz Dios se revela. Amén. ¿Y por qué puse este de luz? Me llamó mucho la atención. Quiero leerles unos párrafos que tomé de una prédica. Y ciertamente no tengo el entendimiento completo, pero me pareció muy pertinente ponerlo acá cuando hablemos de luz. Y se los voy a leer.
y espero que ustedes reciban mucha valoración de lo que yo tengo, porque todavía dejan cosas al aire, pero ciertamente es necesario que podamos entender el poder de esta palabra, qué es luz y qué significa en estos tiempos. Decía en la prédica, y lo estoy literalmente escrito, las sombras de muerte que habla David, que están en la dimensión del mundo, son las que controlan las conductas humanas. Esta luz, la luz verdadera, es la vida que Dios quiere que vivamos. Si leemos Job 33, del 28 al 30, van a entender un poco más a lo que esta luz divina. Vivir en las sombras de este mundo es estar bajo una conciencia colectiva que te dicta qué pensar. Sus frecuencias son de muerte y temor. El Padre de las Luces no tiene sombra alguna. Y ellos decían, lo que está por suceder en los próximos meses es que la luz de vida atravesará esta dimensión de sombra y despertarán a aquellos que están adormecidos. Efesios 5, 13 al 17 habla de eso. Despiertan porque duermes con este resto. Y que fueron elegidos los que están adormecidos. Si estamos alineados con este tiempo, serán la próxima generación ese remanente de luz. Eso decía textualmente este Pedro. Hay varias cosas con eso que están ahí, pero luz que se llamaba antes de Betel, tiene una relevancia muy importante en lo que va a pasar en este tiempo. La luz va a definir en qué lado vamos a estar cuando ocurran estos acontecimientos, estos caídos de Dios. De gracia, realmente, estar en la situación de estar, que todas nuestras obras sean manifestadas a Dios y no quede tiniebla en nosotros, para que podamos ser llamados remanente de Dios. Isaías 2 dice, del 1 al 13, el monte de Dios se establecerá sobre todos los montes. ¿Cuál es el monte de Dios? Sion, ¿verdad? Para enseñarnos sus caminos. Eso dice en Isaías 2, porque de allí saldrá la palabra de Dios. Si quieres, me puedo leer. En Isaías 2 dice, lo que vio Isaías hijo de Amós acerca de Judá y de Jerusalén. Confesaré en el postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán ahí todas las naciones, y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Dios. Cuando Jacob dice, voy a edificar otra vez a Canaán porque he reído de mi angustia y encaminó mis sendas, dice la versión, vemos que el Señor está dispuesto a ponerte en su voluntad, no sacarte de ella y liberarte. El clamor que se hace y se va a hacer en los montes para su creador viene a ser lo mismo, ese clamor, esa angustia que está viviendo gente que no conoce a Dios y también gente que conoce a Dios por la libertad, por la sanidad, por la salvación y por muchas otras cosas, se erige con estas señales, con más, con ayuno, oración y petición, adoración, y los altares se reúnen todas las cosas. Un altar reúne todas esas cosas, porque es un sacrificio. Ayunar es un sacrificio, madrugar por adorar es un sacrificio. Adorar es un sacrificio. Y son altares que se están levantando y que se necesitan hacer para que el Señor nos libre en nuestras vidas, primeramente, de toda angustia y encamine nuestras sendas. Si estamos caminando mal, hará que esos altares se levanten.
Como dice el Señor, nos va a volver a la senda y vamos a caminar hacia la verdad. Y este monte que se va a levantar, ese monte dice, sobre todo monte que ha querido establecer el enemigo, va a hacer que la gente vaya y digan, venid a este monte, de ahí sale palabra de Jehová, palabra de vida, palabra que nos libera. Y ahí está el punto, ¿no? Primero en nuestras vidas, en Sion tenemos que plantarnos y elevar altar. Como el punto clave, como les decía, estaba en el verso 8, es este, el reposo en Cristo. Habla de una parte que les leí el Deuteronomio. Si me ayudan, voy a leer esta parte porque es importante. Dice en el verso 8, no haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora, cada uno lo que le parece, porque hasta ahora no habéis entrado en el reposo y a la heredad que os da Jehová vuestro Dios, mas pasaréis y habitaréis en la tierra que Jehová vuestro Dios os hace heredar y os dará reposo de vuestros enemigos. ¿Qué es el reposo en Cristo? Este es un verso, voy a leerles un poco de Hebreos, que el Señor me ha ido hablando desde hace mucho tiempo y quiero compartirlo con ustedes porque creo que son versos reveladores respecto a lo que significa el reposo en Cristo. Amén. En el capítulo 3 de Hebreos, verso 7 en adelante, dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como a la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Muchas veces vagamos en nuestro corazón, nos vamos por caminos que el Señor no quiere que andemos y luego estamos en una disyuntiva, en una situación difícil, porque no oímos su voz cada día. ¿Por qué no oímos su voz cada día? Necesitamos entrenar nuestra vida. Yo no soy experto todavía en oír la voz de Dios y reconocerla así. Pero debemos hacerlo. Somos ovejas que reconocen la voz de su pastor. Está en nosotros reconocerlo. Pero muchas veces la falta de intimidad con el Espíritu, las voces de confusión que aún están ahí, queriendo salir de lo que algunos nos traen dificultades para entender lo que el Señor quiere, o simplemente no buscamos su voz en la palabra de la intimidad, en los devocionales que podemos tener. Me incluye muchas veces, pero es necesario, y lo repito ahora, que cada día estemos buscando esa voz, porque sin esa voz no vamos a poder movernos a la izquierda o a la derecha, no vamos a saber qué hacer. En su gracia, Señor, y en su misericordia, muchas veces a mitad del día nos guía, eso es tremendo. Pero buscar desde la mañana en su voluntad nos va a traer muchas más victorias. Entonces, ¿qué pasó con estos israelitas? ¿No? Ellos habían visto la majestad, la gloria, el poder de Dios, y aún así, con todas las señales que Dios mostró, no confiaban en Dios, no estaban seguros de que sí realmente Dios los había salvado y que les iba a dar la victoria que había prometido, pero todavía estaban dudando en sus corazones, diciéndose, volvemos a Egipto y ahí estábamos mejor, creo que vamos a poner en el desierto. Una persona sin fe no puede agradar a Dios. Mira lo que dice en el verso 12. Hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo. ¿Qué es malo? Que es la incredulidad, para apartarse del Dios de vida. Antes exhortábamos unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca
por el engaño del pecado. El pecado viene por incredulidad, nada más que eso. He descubierto que la falta de fe es lo que trae el pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, bueno, si oyeres y oís su voz, no les caen vuestros corazones. Y sigue, ¿no? En el verso 18. Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron. ¿Por qué desobedecieron? Vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Si Dios nos dice, de mi palabra, todos los días vas a ver sanidad en tu vida. Un ejemplo. ¿Quién no quiere sanidad si está enfermo? Pero tendremos que obedecer y leer la palabra. ¿Pero por qué no obedecemos? Porque realmente muchas veces no creemos que sea cierto algo en la palabra de la semana. Y Dios empieza a decir cosas pequeñas. Siempre queremos que nos den una tarea mala. Si una mala tarea, pero si vamos a influir un poco, ¿cómo no? Vamos a hacer fidello mucho. Y él nos empieza a dar instrucciones básicas, pequeñas, fáciles de cumplir. Y ahí empieza la responsabilidad de cada uno para empezar a creer desde estas pequeñas cosas. Yo recibí instrucciones, no las obedecí. ¿Por qué esa desobediencia? Porque no creía realmente que eso me iba a ayudar. Fui tropezando en el tiempo. El Señor me mostró en su misericordia que volviera a hacer lo que Él me había dicho. Y lo estoy haciendo. De verdad que sí. Intento el Señor está ahí respaldando esa obediencia. Porque ya creo, porque sé que hay cambios en cuanto a algo tan sencillo que me había indicado. Entonces, yendo al punto, ¿qué es el reposo? ¿Por qué no vamos a entrar al reposo si somos incrédulos? Bueno, hay un verso que da mucha luz respecto a esto. Yo solo quería un poco poner el terreno de que Dios no quiere de nosotros, o que nos impide entrar al reposo. Y ciertamente la incredulidad. Pero hay algo que quiero leerles también, que está en Isaías 58, que nos va a dar mucho más luz respecto a eso. ¿Se acuerdan que Rodrigo hablaba de Babilonia como dijo, nosotros nos transformamos en aquello que adoramos? ¿Se acuerdan? Nosotros nos volvemos a aquello que adoramos. Es decir, que Babilonia, su fin último es poner su imagen en nosotros, moldearnos a su imagen. No quiere que tengamos la imagen de Cristo, por tanto, Babilonia nos moldea a su imagen y nos pone un montón de ídolos a que adorar, un montón de deseos, pasiones. Nosotros empezamos a inclinar nuestro corazón a esas cosas y ciertamente no adorar no es no postrarnos, sino dar un tiempo. Lo vemos una prioridad a esa cosa, a lo que sea, y no a Dios, sea el dinero, a la salud, a las no sé, tantas cosas, ¿no? Pero él decía eso, ¿no? ¿Y cuál es el antídoto de lo que Babilonia quiere hacer en moldear a su imagen? ¿Cuál creen que sea? En Isaías 58 nos da la respuesta. ¿Por qué es tan importante el reposo? Ciertamente el enemigo, la ley que más tergiversa el enemigo para los judíos ha sido el día de reposo. No conozco otra ley que haya manipulado, tergiversado y haya hecho confundir tanto a nuestros hermanos judíos como el día de reposo. Creo que el Shabbat es la polémica más grande que tiene este pueblo hasta el día de hoy. Y nosotros, alguna vez escuchaba y decía, cumplir el día de reposo no es una obligación. No lo vean como una obligación, veanlo como un derecho. Porque no es algo gravoso de cumplir, más bien
es un derecho que hemos perdido, es algo que nos va a beneficiar y el enemigo se ha encargado de hacer que esto no sea verdad. Yo puse el tema de judaizante porque solo los judíos podrían practicar, y en versos que respaldan y dicen: en Cristo se cumplió el reposo, pero el reposo estaba mucho antes que la ley, como la Santa Cena y el diezmo. Entonces es algo perpetuo, es un estatuto perpetuo. Y es un derecho porque nos beneficia, los derechos nos benefician. Y no es una obligación cumplirla. Entonces, leamos qué dice Isaías 58, versículo 13. Son 2 versos. Ahí dice la observancia del día de reposo. Dice: si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo me haré subir sobre las alturas de la tierra. ¿Me sale mejor el verso? Y te daré a comer la heredad de tu padre, porque la boca de Jehová me ha hablado. Y tiene mucho que ver con lo que hablamos. Montes, la heredad de Jacob, esa vida eterna, esa vida de luz, esa vida que anhelamos en Cristo. Pero lo más interesante está en esta imagen. Se veía rara, ¿no? ¿Qué es eso? Bueno, una palabra clave del verso 13, del verso 14, es deleitarás. Haná, que es el hebreo. ¿Qué significa deleitarás? Dice, las primeras definiciones dicen ser suave, maleable. Y entendí este verso como deleitarse en Jehová, no saber que existe gozarse, pero más allá de eso, ser ese barro en las manos del alfarero, en el cual él, en ese día de reposo, en ese día que el Señor nos pide una intimidad especial, no estoy moldeando, como lo va a hacer ya, pero en ese día en específico él dice que nos va a moldear a su imagen. Así como Babilonia quiere moldearnos, Jehová se va a mover en el día de reposo para moldearnos, ¿no? Somos malleables cuando entramos en el reposo. Por tanto, esta palabra que el Señor está mandando de empezar a entender su reposo de una manera más profunda, es algo que está pesando en nuestros corazones y necesitamos darnos un tiempo con Dios, un día. Ciertamente no vamos a dejar los otros 6, ¿no? Pero un día en especial en el que el Señor nos va a mover de una manera diferente a los demás días. No es una obligación, como es decir, es un derecho. Es un privilegio en realidad que el Señor haya hecho Shabbat para nosotros y que Él nos quiera moldear en ese día a su imagen. Y las bendiciones que vienen después de eso son tremendas. Basta que diga, debe subir sobre las alturas de la tierra. En el monte de Jehová, ningún monte más nos va a faltar, como decía Isaías, y nos va a dar la heredad de Jehová. Que les decía, la vida eterna, o sea, la tierra prometida. Y en Hebreos dice, no habéis entrado al reposo, no habéis entrado a la promesa de la tierra por esto. Mas el Señor dice, si oyeres hoy su voz, estarás en camino a cruzar el Jordán. Y esa es la condición, esa es la instrucción del Señor. Que todo nos lleva a eso, ¿no? Comunión con el Espíritu. Entonces es muy elocuentes. Y por último, eso también está en el Deuteronomio que quería tocar. Me parece muy importante. Y ese es el meollo de la situación.
sentí de parte del Señor que hoy es un día especial. ¿Se acuerdan qué día es? Ese es el error. Sukkot. En Sukkot. Hoy es día de los tabernáculos, creo yo. Y qué lindo día el Señor escoge para soltar esto. Les decía que en un altar se invoca el nombre de Dios, se revela a Dios. En un altar se establece el gobierno de Dios. En un altar se lanza un propósito. Y en un altar se hace un pacto. Y a eso me voy hoy. Dios quiere hacer un pacto con nosotros. Y nos ha regalado estos 4 pactos de los muchos que hay. Anótense estos pactos, porque estos son los pactos que el Señor quiere hacer. Y la instrucción es esta. Ya está el lugar señalado para hacer la corrección, ¿verdad? Y ciertamente en este lugar Él nos va a liberar de cualquier cautividad en la que estemos, cualquiera sea. Y estos pactos te llevan a ver cómo el Señor en su gracia es tremendo. ¿Quieren leer? Cada uno puede leer uno de estos versos. Son 4, pueden leer los 4, no sé. Voy a asignar al azar. Jeremías, Tutsi, Ezequiel, mi mamá, Salmo, Isaías, ¿no? ¿Ya? Entonces, si no ven, yo les dije. Jeremías 32 para Tutsi, 36 al 41. 32 del 36 al 41. Ezequiel para mi mamá 36, del 22 al 33. Salmo 25 para Fer, del 11 al 15, y para Isaías 59, 21. ¿Ya? Entonces, mientras vayan buscando, sentí eso del Señor, que ¿de qué trata el pacto? Si se dan cuenta, cuando hace pacto con Abraham, con Jacob, Él les hace promesas hermosas de heredad, de bendición, de gracia, de favor. Siempre son positivos los pactos. ¿Y qué demanda de nosotros, del pactador, algo? ¿Qué demanda de nosotros? Jacob hace votos. Jacob le dice: ¿tú vas a ser mi Dios? Sí, si fuera esto. Abraham le cree. Nosotros que ahí el Señor les deja hacer lo que ustedes quieren para sus votos que ustedes tengan en su corazón. Vayan, el Espíritu les guíe en eso y vayan entendiendo qué es lo que ustedes todavía necesitan que el Señor trabaje. Más que todo hablar de cautividades, de liberación, para que el Señor obre. Porque si se dan cuenta, en los versos que vamos a leer, tiene que ver con libertad de todavía asuntos no resueltos, cautividades, cosas que quieren mejorar para Dios. El Señor se alegra, el Señor quiere tratar. Y Él es fiel, nosotros somos los que fallamos. Y una vez, no sé si les conté, hice un pacto con Dios que le decía al Señor: la hora que sea que tú quieras que lo hagamos, me la haces saber, yo lo deseo que esté, lo voy a cumplir. O sea, siento en mi corazón que el Espíritu me está llamando a la habitación, y en ese momento deje lo que esté haciendo y vaya. El Señor no es imprudente, te va a llamar en hora.
donde al hacer, Él sabe cuándo hacer. Y me llamó en tiempos bien duros. Obedecí los primeros 3-4 días y luego se empezó a pagar eso. Empecé a fallar a Dios, pero Dios me seguía llamando, Él seguía siendo fiel. Y Él hacía, o sea, era llegar a la intimidad y Él empezaba a trabajar cosas en mí que yo no podía resolver. Pero eso no me demandaba tiempo. Entonces, empezamos a leer con esa, ya no como una palabra cualquiera, sino como que el Señor te está hablando estas cosas a ti, porque como les decía, estos, no es que yo buscara pactos, ni siquiera me llegaron buscando pactos. Yo leía y claro, los tenía en mi corazón. Pero luego cuando empecé a armar el tema de los pactos, y estaba hace unas semanas el Señor me lo volvió a mostrar estos versos y dije, qué terrible, que el Señor me ha estado hablando de estas palabras que tienen que ver con pactos. Entonces, lean como el Señor está diciéndoles esto, yo voy a hacer. Y los votos y las cosas que ustedes quieran liberar, las cosas de las que ustedes luchan diariamente, se entregan al Señor. Y Él les va a comandar fe, nada más. Eso es lo que hacíamos, fe. Para entrar a su reposo necesitábamos fe. Para subir a su monte santo, está aquí la respuesta de nuestros padres. ¿Quién quiere empezar? Ya. ¿Por el orden? Ya, perfecto. Gracias. Jeremías 32. ¿Sí? Sí, me escucha. Jeremías 32:36. Y con todo ahora así dice Jehová, Dios de Israel, a esta ciudad de la cual decís vosotros: entregada será en manos del rey de Babilonia a espada, a hombre y a pestilencia. He aquí que yo los reuniré de todas las tierras a las ciudades, los eché con mi furor y con mi enojo e indignación grande, y los haré volver a este lugar y los haré habitar seguramente. Y más serán por pueblos, y yo seré a ellos por Dios, y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios. Y les daré un corazón y un camino, para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí, y me alegraré con ellos haciéndoles bien, y los plantaré en la tierra, en verdad de todo mi corazón y de toda mi alma. Gracias. Ezequiel 36:22. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor: no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros y las naciones a donde habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre, profanando entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y
y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Yo os guardaré de todas vuestras inmundicias, y amaré al trigo, y lo multiplicaré, y no estaré hambre. Multiplicaré asimismo el fruto de los árboles y el fruto de los campos, para que nunca más recibáis oprobio de hambre entre las naciones. Hasta aquí el 33. Y os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueron buenas, y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. No lo hago por vosotros, dice Jehová el Señor. Sabedlo bien, avergonzaos y cubriros de confusión por vuestras iniquidades, casa de Israel. Así ha dicho Jehová el Señor: el día que nos limpie de todas vuestras iniquidades, haré también que sean habitadas las ciudades, y las ruinas serán reedificadas. Algo importante que señalar es que al hablar en ambos versos, tanto del presidente como él dice que llamaría a su pueblo y lo dice que lo recogeréis. Y recogeré, ya lo había estudiado a veces, los juntaré, los uniré. Entonces, viene a hablar también de esta unión, de esta unidad que el Señor quiere en su pueblo para habitar en la tierra que Él nos pondrá. Y bueno, y ahí empieza a hablar de que Él va a ser nuestro Dios y nosotros su pueblo, ¿verdad? Solo quería acordarme que esa pequeña parte. Y bueno, además que dice que Él va a poner su temor en nuestro corazón para que andemos en sus estatutos. Ni siquiera va a depender de nuestra fortaleza en poder seguir sus caminos y sus mandamientos, sino que Él mismo va a infundir temor en nuestros corazones. Yo se le preguntaba al Señor: ¿cómo tengo temor? Me daba respuestas tremendas. Y es que Él mismo pone el temor en nuestros corazones para que nosotros no nos salgamos de ese camino. Y en su gracia, Él pone todo. Son estados creemos, estos pactos son: yo hago todo si tú lo crees. Fe, sabe lo que dice. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado que es grande. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él enseñará el camino que ha de seguir. Gozará de bienestar, su descendencia y heredará la tierra. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Mis ojos están siempre hacia Jehová, porque él sacará mis pies de la red. Por último, entonces, tocó. Isaías 29:1. Exacto. Y este será mi pacto con él, dice Jehová, el espíritu mío que está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca, no faltará de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dice Jehová, desde ahora y para siempre. Amén. Estas son las palabras que ponen en nuestras bocas. Esto habla de gobierno y de esa doble espada, ¿no? De la espada doble filo. Cuando leen en hebreos, doble filo significa doble voz. Cuando el Señor dice: mi palabra es como espada de dos filos, quiere decir que está mucho más efectivo porque tiene dos filos. Quiere decir que mi palabra es un filo y el otro filo es tu boca. Mi palabra en tu boca. Entonces, la palabra de Dios va a ser co-gobernante, va a lanzar un co-gobierno junto con nosotros
para establecer su palabra en la tierra, necesita de ese otro tipo, que es nuestra voz. Entonces, su espíritu va a poner sobre nosotros. Y nosotros vamos a poder declarar la palabra de Dios y se va a hacer. ¿No? Amén. Entonces, ahí puse como última diapositiva este último verso. Dios guía tus pasos cuando estás en el pacto. Pone el temor de Dios en nuestro corazón para que no nos apartemos de él. ¿Qué dice en Isaías 52? 52, estaba leyendo, quise volver a leer este verso porque estaba listándome y realmente dice eso, el verso que me acordaba un poco y voy a volver a leer para poder asegurar para leerlo en la enseñanza. Entonces lo voy a volver a leer otra vez, confiando en que era lo que yo estaba pensando, para explicarles ahora. Dice, por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, y aquí estaré presente. Sí. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas de bien, del que publica salvación, del que dice a Sion, Dios reina. Y aquí quedó un poco acá, porque no entendía por qué los son hermosos sobre los montes, puede ser hermosos sobre cualquier lugar, ¿no? Entonces, el fin de esto es que, como habíamos dicho, para establecer el gobierno de Dios en Sucre, en Bolivia, en todas las naciones, necesitamos establecer el gobierno desde los montes, ¿verdad? Cuán hermosos son los pies sobre los montes, sobre los pies que han entendido, las personas que han entendido que el gobierno está aquí, que necesitamos derribar todo altar del enemigo, un gobierno que se le ha dado, y establecer el gobierno de Dios sobre las alturas, con ese corazón ya entregado al Señor, con un corazón, con un espíritu que está ya en Sion, y traer que el evangelismo, aquí está tal cual el poder del evangelismo en su expresión máxima. Aquí está el diseño supremo del evangelismo. El evangelismo empieza desde las alturas. El evangelismo efectivo va a ser cuando el Señor se establezca, y hablábamos un poco de eso antes en Babilonia, esos pies hermosos en los montes que traen buenas nuevas, ese diseño que Dios quiere plantar hoy en nuestro entendimiento, en nuestro espíritu. A partir de ahora, con este entendimiento, ya vamos a saber los pasos que después, ¿no? Entonces dice en el verso 7, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas de ti, del que publica salvación, del que dice a Sion, tu Dios reina, voz de tus atalayas. Alzarán la voz, juntamente darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sion. Cantad alabanzas, alegraos juntamente, levantad altares de adoración. Porque Jehová ha consolado a su pueblo, a Jerusalén al redimir. Jehová desbordó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación de Dios nuestro. Amén. Eso es lo que va a pasar en el nombre de Jesús. Para terminar, quería compartir con ustedes la Santa Cena. Para cerrar esto que es muy importante, que es hablar del pacto, para que en esta comunión que tengamos, en un acuerdo, expongamos nuestro corazón al Señor y podamos decirle a Dios: quiero subir al monte, dame el tiempo oportuno para que podamos establecer este pacto, estas cosas que creímos, estos versos hermosos que leímos,
de acuerdo a lo que ustedes también están sintiendo hacia el Señor y la libertad que han ganado. Para que a partir de este pacto podamos entrar en ese propósito, entrar a la realidad que nos ha prometido, la vida eterna. Y como les decía, la vida eterna de la unión con la y para ser morada. Entonces, quería cerrar este tiempo con la Santa Cena. Y bueno, ahí yo voy a repartir ahorita. Entonces, ahorita un momentito.